En primera instancia, quiero agradecer profundamente la participación de mis estudiantes en el semestre pasado, con los cuales hicimos este esfuerzo. De esta universidad, que tampoco debería de decirlo, pero ellos participaron de una manera implicada, entusiasta, interesada en esta que se convirtió en un informe de investigación. Y el título de mi ponencia es esta: Emergencias en un sistema de observaciones de segundo orden, la mediación formativa desde una perspectiva compleja. Bueno, rápidamente, este reporte de investigación es parte de un proyecto, ahí están los datos, y los objetivos importantes de este proyecto es observar operaciones y emergencias que resultan de esas interacciones entre los componentes del sistema observado, y que ha sido una observación de estos dispositivos, ahora vamos a ver qué es eso, a lo largo de varios años en diferentes contextos educativos. Entonces, esto que voy a presentar ahora es uno de esos casos, el último, que tiene que ver con este proyecto y estas observaciones a lo largo de este tiempo. Lo primero que tenemos que hacer cuando definimos un sistema, o cuando vamos a hablar de sistemas, es definir cuál es el sistema. Y el sistema se define por su entorno. El sistema entorno estudiado es este que está escrito aquí. Las perspectivas teóricas con las cuales nos apoyamos para realizar estas observaciones son estas dos: la teoría de sistemas sociales desde Luhmann, complejos, y dispositivos de formación, mediación y modelos de formación, de las autoras que ven aquí. ¿Cuáles son las características que definen a un sistema complejo? Se distingue por la diferenciación de sus operaciones con respecto al entorno, como ya lo habíamos dicho. Operaciones son interacciones, estas de las que hablaba ya mi antecesor. Las operaciones de un sistema social son comunicaciones. Eso que se opera son comunicaciones. En un sistema social lo que se comunica son comunicaciones. En un sistema psicológico lo que interactúa y lo que opera son ideas, y en un sistema biológico pues otro tipo de relaciones a nivel molecular y celular, orgánico. Los sistemas complejos son per se autoorganizados. Cuando el sistema alcanza la complejidad suficiente y el orden en esta organización aparece de manera espontánea, porque el sistema complejo en el tiempo, cuando interactúa, se autoorganiza, por definición. Pero también coevoluciona. Eso quiere decir que los componentes del sistema, en el interactuar, van modificando su interactuar de manera recursiva, y en ese ir modificando o ir produciendo lo que se necesita para poder seguir vivos como un sistema, en ese proceso hay una coevolución entre unos y otros. Y esta coevolución tiene que ver también con el entorno. El sistema coevoluciona con el entorno porque el entorno tiene que ver y define al sistema mismo. Cuando el entorno cambia, los sistemas necesitan cambiar para poder asegurar que ese entorno siga siendo el entorno del sistema. Cuando el sistema no se puede vincular con el entorno, entonces ese sistema no tiene ese entorno, y entonces no hay sistema, sino hay entorno. El sistema se define por aquello que hace, y lo que hace es distinto a lo que hace el entorno. El sistema se define porque eso que hace solamente lo hace ese sistema en relación con su entorno. Cuando el entorno cambia, los sistemas necesitan cambiar para asegurar que el sistema siga vivo. Los sistemas, porque son parte de ese entorno, cuando cambian también su entorno, y cuando el entorno ha cambiado, los sistemas necesitan cambiar otra vez, y de esa manera hay una recursividad entre el entorno y el sistema. En esas interacciones entorno-sistema hay una recursividad en el cambio de uno con el otro. Uno irrita, el entorno irrita al sistema, y el sistema responde a esa irritación del entorno. Y en esa constante recursividad, el sistema con el entorno se configura. Lo que hacemos es observar los sistemas complejos.
sistemas de observación observan las observaciones de los observadores. Los sistemas complejos sociales están constituidos por observadores, que son los componentes del sistema. Los observadores observan observaciones de los observadores. Ahorita les voy a decir estas cosas duras y luego vamos al caso directo para que lo puedan ver de manera más concreta. En esta operación, el sistema se autoobserva porque observa las observaciones de los observadores que se observan a sí mismos. La autoobservación por sí misma deviene reflexión porque yo veo lo que veo. Y cuando me doy cuenta que veo lo que veo en relación a lo que el otro ve sobre lo que yo veo, entonces pienso, ¿qué es esto? Veo lo que no veo a través de lo que el otro dice, a través de lo que el otro distingue sobre lo que yo veo. La autoobservación y retroalimentación del sistema puede autorregularse. Entonces, en la medida en la que yo reflexiono sobre las observaciones, sobre mis observaciones de otro observador, en esa dinámica yo puedo autorregularme cuando entiendo, distingo situaciones de esas observaciones que me refieren a mí y pienso, ¿qué es esto sobre mí? ¿Qué es esto que estoy viendo a través del otro? En ese feedback o retroalimentación que el otro hace a través de sus observaciones, yo me observo. Vamos a ver. El otro rama, digamos, componente de estas observaciones es este instrumento, que voy a llamarlo ahorita así, que es… me adelanté una antes. Para poder distinguir el sistema del entorno, necesitamos tener claro lo siguiente. El sistema lo constituyen las operaciones de los estudiantes, en este caso, de este programa que se llama Psicología del Desarrollo, así se llama este curso, y el sistema y las operaciones que hace ese sistema son aprender. El sistema opera para su aprender. Los mediadores en el aprender del sistema, son los profesores y constituyen el entorno del sistema. Aquí la decisión es que el profesor es el entorno del sistema estudiantes. Déjenme dejarlo ahí, así, y luego lo vamos a precisar. El entorno del sistema, que es el profesor, irrita como entorno, estimula al sistema para provocar cambios. El entorno, que es el profesor, les dice a sus estudiantes lo que les dice para acompañarles en ese proceso autoformativo o formativo, ¿no? Según la situación en la que se encuentra. El entorno del sistema irritó al sistema para provocar cambios. ¿Cuáles son los cambios que tiene que provocar ese mediador, profesor, entorno? Pues que los estudiantes aprendan. Esa es la finalidad del mediador, del entorno en este sistema, que los estudiantes aprendan, puesto que sus operaciones son el aprender. El profesor tiene que irritar al sistema para que eso suceda. El sistema entorno, es decir, las interacciones estudiantes-profesores, son a su vez parte de un sistema mayor, que es el programa de licenciatura en el que se inscribe Psicología del Desarrollo y su entorno. Son las otras licenciaturas de esa universidad. Este sistema forma parte de un sistema todavía más extenso, que es la institución educativa, cuyo entorno son otras instituciones educativas. El sistema es el curso Psicología del Desarrollo, en donde los componentes del sistema son los estudiantes y las operaciones que hacen consisten en aprender. El entorno es el dispositivo de mediación formativa del profesor, cuya función es irritar al sistema para que el sistema de estudiantes aprenda. Este sistema entorno que acabo de describir, a su vez está inmerso en otro sistema, que es el sistema de licenciatura Psicología, cuyo entorno son las demás licenciaturas. Esta licenciatura es una de otras licenciaturas, este curso es uno de otros cursos de esa licenciatura. Esa licenciatura tiene un entorno que son otras licenciaturas. Pero además ese otro sistema con su entorno tiene está inmerso en otro sistema
que es esta universidad, y esta universidad tiene su entorno, que son otras universidades. Es función del observador hacer esta distinción. Va a decir en qué nivel del sistema micro, meso, macro va a realizar sus operaciones, y en función de esa decisión, de esas distinciones, magnifica, pone una lupa sobre el sistema o el nivel del sistema que está estudiando. Gracias. ¿La que sigue? ¿Sí? Entonces, ¿y qué es lo que el sistema observa? El sistema se observa observando observaciones de los observadores. ¿Quiénes son los observadores? Los estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes son los componentes del sistema, y los componentes del sistema son los observadores. Los observadores son componentes del sistema entorno porque el entorno, que es el profesor, es un entorno que está irritando al sistema y está en relación con ese sistema, y aparece lo que se llama acoplamiento estructural. El entorno se acopla al sistema y entonces opera en recursividad y observándose a sí mismo. Los observadores son los estudiantes que observan las interacciones del sistema con su entorno, se observan observando. El entorno es el profe, pero el profe está adentro del sistema y lo está irritando. Los observadores, que son los estudiantes, se miran a sí mismos observando al entorno, que es el dispositivo del profesor que está irritando al sistema. Entonces, los observadores son los que observan las observaciones de otros observadores, y esos observadores se observan a sí mismos en el interactuar con el entorno. Los observadores se observan observando, y lo que observan son irritaciones del entorno, es decir, lo que ese dispositivo del profe mueve, moviliza dentro del sistema mismo. Frente a esas irritaciones, los observadores, el sistema responde en acoplamiento estructural siempre y cuando reconozca esas irritaciones. No con cualquier cosa, solamente va a reaccionar frente a las irritaciones que son conocidas, es decir, le refieren a sí mismo. En acoplamiento estructural, el sistema entorno deviene autorregulación, y esto es autopoiesis. Quiere decir que con sus propios recursos, que son el aprender de los estudiantes, irritados por ese entorno que está ahí presente, ofreciendo alternativas para que los estudiantes aprendan, en esa actividad recursiva surge o se produce autopoiesis, es decir, con sus propios recursos el sistema va recreándose a sí mismo. Entonces, en esta cuestión de el juego de billar, de carambolas de observaciones, tenemos lo siguiente. Las operaciones del sistema son comunicaciones. Las observaciones de primer orden de operaciones del sistema, lo que observan son comunicaciones. Los observadores son los estudiantes, son los componentes del sistema. Y los observadores de segundo orden observan las observaciones de primer orden, que son las observaciones sobre el sistema, sobre las operaciones del sistema. Este es un sistema de observaciones. Los estudiantes se observan a sí mismos, observándose a sí mismos. El primer nivel, segundo nivel. A eso se llama observaciones de primer orden y observaciones de segundo orden, que son observaciones que observan observaciones. El sistema se está observando. El sistema se está dando cuenta de sí mismo. Hablando de los dispositivos, ¿qué es esto que hace el profesor cuando está irritando al sistema, que son sus alumnos? Lo hace necesariamente, aunque no se dé cuenta de que lo hace así, con una serie de elementos que son su dispositivo de formación, que viene de un modelo X, un modelo pedagógico X, y el dispositivo de formación provoca que los actores, que los agentes, que los componentes del sistema, en ese agenciamiento de recursos humanos y materiales con miras a contribuir su formación en un ambiente de entorno determinado, el docente lo que hace es que los estudiantes
se hagan cargo de sí mismos y sean por eso agentes autónomos con capacidad de autogestión y de decisión. Entonces el docente con ese dispositivo media el acto del aprendiente, las acciones del aprendiente, las acciones del aprender, con todos los elementos que de su dispositivo puede echar mano. Por ejemplo, el lenguaje que utiliza, el tiempo, la forma de manejar el tiempo, las interacciones en el espacio, los medios que pone en marcha, los objetivos mismos que tiene, las formas que organiza para que interactúen los estudiantes, etc. Todos los elementos que un profesor echa a andar cuando da una clase. Un sistema es complejo cuando hay múltiples dimensiones de relación de los componentes del sistema. ¿Qué nos interesa saber de ese contexto visto desde la teoría de sistemas complejos? Pues lo que nos interesa es cuáles son esas interacciones, cómo se dan esas interacciones y qué es lo que emerge de esas interacciones. Y para saber eso tenemos que definir cuál es el problema, qué es lo que queremos ver en el sistema, para poder definir qué es lo que podemos ver y después qué es lo que quisiéramos que fuera de otra manera. En este caso particular, lo deseable es que se espera que el sistema de interacciones de los estudiantes en un acontecimiento educativo formativo es la autopoiesis del sistema, el acoplamiento estructural sistema-entorno. Es decir, que el sistema, grupo de estudiantes, por irritaciones del entorno, el profe, que es con su dispositivo de mediación formativa, logre operar en autonomía, autorregulación, autoorganización para sobrevivir, recreándose como estudiantes en el contexto educativo en el que coevolucionan en el aprender. Eso es lo que es lo deseable, que se puede traducir a otras palabras que podría ser los maestros en interacción con los estudiantes despliegan técnicas, estrategias basadas en unos modelos para acompañar el proceso formativo de sus estudiantes, para que ellos en ese proceso formativo se formen, aprendan, y en ese formarse, aprender, pues sean cada vez más independientes, cada vez más autónomos, autorreflexivos, autorregulados, etc. Eso es lo que se desea en una institución educativa. Si eso lo tenemos en mente, cuando se aplicó ese dispositivo en ese contexto educativo, en el operar de ese contexto educativo, como observador, lo que se recoge para poder saber qué es lo que está pasando allí, son las comunicaciones de esos componentes del sistema. Las operaciones son comunicaciones. La forma de hacer acopio de esas comunicaciones son, por ejemplo, escritos. Por ejemplo, pueden ser cuestionarios, narraciones, etcétera, que el observador puede tomar de los componentes del sistema para observarlas, para poder hacer un diagnóstico, si quieren llamarlo así, para poder saber cuáles son el estado de ese sistema en relación a lo deseable. Y de esa relación, de esa diferencia, surgirá el problema, es decir, lo que hay que cambiar. Entonces, en esta experiencia, los alumnos, los estudiantes dijeron esto. El observador lo que hace es, por ejemplo, mirar qué es lo que comunica sus comunicaciones. Aunque es complejo entender a veces la materia, a su vez es divertido porque se sale un poco de lo convencional. ¿Qué nos está diciendo ahí este dicho del observador? Pues que lo que está sucediendo en esa clase es distinto a lo que sucede normalmente. Porque dice, se sale un poco de lo convencional, quiere decir que está reconociendo esa clase como algo no convencional. Ahí hay una pista. Otra pista,
Dice, al abordar el material teórico, habla del profesor, no es directo, es relacionando con situaciones que acontecen en el momento, en la clase. Durante toda la clase se está tomando elementos del ambiente, ideas de los compañeros para ser integradas en una idea más amplia y más inclusiva. Cuando el observador hace esta distinción, lo que nos está diciendo es que eso no sucede. Normalmente, en su actuar como aprendiente en otros cursos, esto no sucede, y sabemos que no sucede porque se revela como una distinción que observa en esa diferencia de su experiencia con lo que está viviendo en ese momento. Otro ejemplo, la forma de trabajar de la maestra es totalmente diferente a las otras materias. No dice cómo trabaja, pero sí que es totalmente diferente. Por ejemplo, dice, escucha cuando alguien da su opinión y todos ponen atención. Eso quiere decir que, como es una distinción que se hace en este momento de esa manera, como un hallazgo, eso quiere decir que eso no sucede normalmente. No sucede normalmente que los alumnos sean escuchadas sus opiniones. Tampoco sucede que en el salón, en el aula, haya un clima de confianza. Por eso está mencionado aquí como algo, como una distinción extraordinaria, porque si eso sucediera todo el tiempo, en todas las clases, pues eso no se menciona porque es obvio. Aquí se está mencionando lo que no es obvio, lo que aparece como una cuestión rara, distinta en el aula. Tenemos la libertad de expresión, libertad de ser yo. Quiere decir que no pueden ser ellos normalmente en la escuela. Análisis y razonamiento del propio discurso a partir de otros, quiere decir que no analizan los discursos de otros en relación a los suyos. Bailamos en clase, eso quiere decir que nunca bailan en clase. ¿Cómo? Es lógico que bailen en clase. Cuando alguien da su opinión, todos ponen atención, eso quiere decir que no sucede. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? La coherencia de las operaciones del sistema en torno en relación con las expectativas de sentido de los agentes educativos, es decir, las expectativas de los agentes educativos, los estudiantes, es qué es lo que yo espero de ese curso. ¿Qué es lo que yo espero de ese curso? Pues lo que yo espero de los cursos. Normalmente, ¿no? Esto es aprender y propiciar el aprender a través del dispositivo de mediación, lo que el profesor interviniendo en mi grupo. Como las operaciones de los sistemas sociales son comunicaciones en 3 selecciones, la emisión del acto de comunicar, la información que se comunica y sobre todo la comprensión de la diferencia entre emisión e información. Esto quiere decir, el profesor dice algo, aporta, comunica algo, informa sobre algo que está comunicando y el otro comprende. Esa es la regla del número. La coherencia entre esas 3 selecciones constituye la premisa para una nueva comunicación. Quiere decir, si yo entiendo, si yo comprendo lo que el profesor me informa a través de su comunicación, yo quiero seguir comunicándome con él, con el profesor o con mis compañeros, porque tiene sentido eso que comunica. No es comunicar cualquier cosa, sino eso que comunica para mí tiene sentido. Entonces, si eso tiene sentido, quiero seguirme comunicando con el profesor y entre mis compañeros, porque tiene sentido eso que se comunica a través de la mediación y la información que se comunica para mí es interesante. Entonces la coherencia, ya dijimos esto, lo deseable es que haya coherencia en las comunicaciones, que es lo que se está observando. ¿Sigue? Las observaciones de segundo orden del componente espacial, en particular en las interacciones del sistema educativo. De una gran cantidad de apreciaciones, observaciones, distinciones que hicieron los estudiantes en ese curso, ellos mismos tomaron uno de los elementos que está operando ahí en el salón, que era la forma en cómo en ese dispositivo se utilizaba el espacio, las interacciones en el espacio. Son muchísimas, pero tomamos esa. Las distinciones recursivas de todos los observadores del sistema, que son los estudiantes, registradas en escritos de observaciones, de sus propias observaciones, que eran los cuestionarios. Por ejemplo, la pregunta era, ¿cómo el mediador utiliza el tiempo, el espacio de interacción? Esa era una pregunta general. Y sobre esa pregunta general hubo respuestas y observaciones sobre esas respuestas.
Aquí dice, ellos respondieron, observaron las observaciones en ese cuestionario y apareció la organización del espacio de esta manera. Ellos decían, era que cada quien trabajaba por su cuenta. Ellos dicen, es que ya no cada quien trabaja por su cuenta en el espacio, porque está organizado de ciertas maneras que podemos trabajar juntos, ya nos sentamos juntos, ya nos podemos sentar en círculo, nos podemos ver. Eso produce conexión grupal. El acomodo de las bancas es el mismo y en filas durante todo el semestre, esa es la normalidad, y lo que ellos observan es que hay una adecuación distinta del espacio, el espacio se modifica, ellos se dan cuenta de algo que antes no pasaba en otras experiencias de acompañamiento formativo. Se ve la nuca del compañero de frente, no se tiene acceso visual directo a todo el grupo, se dan cuenta de eso cuando ven lo que ven en relación a lo que el otro ve. Y entonces dicen, ellos mismos categorizan y dicen, esto tiene que ver con amplitud visual, estas son categorizaciones, distinciones de los propios estudiantes. Dice, no vemos lo que los demás hacen en el arreglo de las filas de las bancas, eso produce, cuando sí se logra hacer, contraste de interacciones. Solo me relaciono con mis compañeros que están cerca de mi lugar y esto se traduce en reconocimiento del otro. ¿Sí, por favor? Entonces, la emergencia de la que hablaba mi colega tiene que ver con nuevas formas de organizar el espacio. En las distinciones de los observadores en cuanto a la dinámica de las interacciones en una organización del espacio distinta a la normalizada, que era la columna del lado derecho, se observan nuevas posibilidades de interacción de las que emergen, por ejemplo, la conexión visual, que no se da normalmente, y de ahí la conexión corporal, pues todos los observadores se hacen visibles para todos los observadores. Su cuerpo, sus expresiones no verbales se hacen visibles para todos. En esa visibilidad surgen comunicaciones multidimensionales, porque yo te estoy diciendo algo sin decírtelo verbalmente o por escrito, porque mi sola expresión. Comunicaciones multidimensionales, verbales, con signos corporales, etc., lo que yo acabo de explicar. Comunicaciones, la escucha atenta, de la que hablaba el doctor González, los eventos de retroalimentación comunicativa, que se distinguen como coherentes en tanto refieren a los mismos sentidos de los interlocutores. No cada quien está disparado en el salón haciendo cosas distintas en su propio circulito, en su propia burbuja, sino hay interacción, interconexión, en donde el otro se hace visible para mí y yo me hago visible para él. ¿Sí? ¿Cuáles son las emergencias en esas interacciones? Un sistema que interactúa conectadamente y recursivamente a lo largo del tiempo produce emergencias, como ya se dijo en la conversación anterior, y aquí la emergencia a la que hacemos énfasis, entre otras, es la conexión grupal. Tales emergencias, en términos de Goldstein, efectivamente son nuevas propiedades del sistema del que estamos hablando, ya que los observadores las distinguen como fuera de la normalidad, esa es una emergencia, son características de las emergencias, fuera de la normalidad y de sus expectativas de inicio. Nadie esperaba que eso sucediera y son distintas. Son expectativas, son visibles y dinámicas, ya que se hacen evidentes en el cambio mismo del sistema. El sistema, alumnos, estudiantes, empieza a cambiar cuando las interacciones cambian, es obvio. La medida en la que las operaciones empiezan a cambiar, el sistema empieza a cambiar, junto con su entorno. Porque el profe también empieza a cambiar junto con los estudiantes. Ya lo dije, la duración del sistema a lo largo del semestre es coherente porque a lo largo del semestre, que es en donde se realiza el curso, es una constante. Por eso decimos que esta conexión grupal es coherente en ese sistema y por esto es una emergencia, porque hace que el sistema mismo sea de otro modo. Me parece que es la última, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias.